¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión estamos conversando con el diputado Alfonso Rubalcaba. Él es integrante del Partido Acción Nacional, por supuesto aquí en la Cámara de Diputados y además representante de Aguascalientes. Diputado, ¿cómo estás? Me da gusto Bien, saludarte. gracias, Fer. Muchas gracias. Qué gusto que me entrevistes. Hombre, gracias. Y pues justamente estamos en el marco de la discusión de la reforma electoral. Hemos visto muchos debates, mucho estira y afloje, muchos sin fin de calificativos. Sin embargo, pues vemos que prácticamente nació muerta esta reforma. ¿Cómo lo ven desde Acción Nacional? Sí, efectivamente, fue yo creo que una ocurrencia del partido oficialista, derivado de la soberbia que ahorita tienen de que creen que pueden aprobar todo con su mayoría ficticia que se hicieron. Y pues bueno, definitivamente la reforma desde un principio generó mucha polémica, incluso dentro de su propio partido y de sus partidos aliados. Y pues bueno, sabemos que va a ser muy complejo que esta reforma vaya a pasar, que ahorita justamente está discutiendo. Precisamente estamos en este marco de la discusión. Sin embargo, vimos a una oposición bastante aferrada a no dejarla pasar, digo, independientemente de lo que sus aliados pudieran haber dicho. ¿Cuáles eran los puntos, los focos rojos que más les llamaban la atención, particularmente desde Acción Nacional? Sí, efectivamente, hubo siempre una resistencia, pero fue una resistencia madura y responsable por varias características que ahorita vamos a comentar sobre el tema, pero específicamente lo que siempre manejó Acción Nacional es que cualquier reforma, y sobre todo una reforma electoral, tiene que ser emanada de alguna necesidad del pueblo. Y aquí no había ninguna necesidad, estaba funcionando bien el sistema, bueno, con sus detalles, pero funcionaba bien. Y el cambiarlo para poner normas autoritarias sin diálogo, pues obviamente generó el primer desencuentro con la oposición. Nunca vimos, por ejemplo, algún tipo de apertura o foros de parte del oficialismo organizado con las diferentes igual y ellos sí, pero organizado con las diferentes expresiones, pues no los hubo. Incluso yo organicé uno la semana pasada en Aguascalientes por la necesidad de la gente de querer saber de qué se trataba la reforma electoral. Y fue muy plural, incluso se invitó al diputado de Morena de Aguascalientes, participó una diputada local de Morena también allá en Aguascalientes, y pues bueno, en ese foro, que fue lo que nos dimos cuenta, pues que la mayoría pues también estaba en contra, ¿no? Y ahora, efectivamente, vamos viendo, aparentemente esta reforma ya nació muerta, no llegará ni siquiera a la discusión en lo particular, no va a haber reservas, etcétera. Sin embargo, ¿cómo sí reformar el sistema electoral desde la perspectiva del PAN? Mira, lo que te decía, si es una reforma emanada de lo que la gente está pidiendo, creo que es claro, cualquier persona que estamos aquí en cámara o que estamos en este cuarto, sabemos que la necesidad primordial de la gente en número uno es la seguridad pública. No, yo creo que no hay ahorita un tema más importante en México que el tema de la seguridad pública. El que puedas tú salir a la calle de manera tranquila, que puedas ir por las carreteras, esa petición no está plasmada en esta reforma. Entonces, es lo que el presidente nacional dijo el día de hoy, cuando se le dijo al oficialismo, en esta reforma, ¿cómo vas a tú combatir el crimen organizado? ¿Qué contestaron? Nada. Que iban a poner de manera muy genial que estaba prohibido el uso ilegal de recursos de procedencia ilícita. Bueno, sí, pero ¿cuál va a ser la sanción? Y nosotros propusimos que fuera inmediatamente la nulidad y separar al candidato que esté recibiendo ese tipo de recursos. Y tú lo sabes, eh, si no existe una sanción, pues ahí vemos varias cosas piratas que se pueden comprar, los famosos cigarros también chinos. Hay muchas cosas que, aunque son ilegales, pues obviamente están haciendo porque las sanciones no son totalmente acordes o el sistema no tiene la fortaleza suficiente para poder castigar estas conductas. Ahora, a nivel electoral, ¿cómo vas a tú controlar que un candidato no reciba dinero del huachicol fiscal o del crimen organizado? Sí, se escucha muy bonito que vas a bajar los recursos para los partidos políticos de manera legal, con toda la trazabilidad que esto necesita, ¿no? Desde dónde llega, para dónde va. Ahora imagínate que las reglas que reduzcan ese presupuesto y que digan, es ilegal, pero no hay sanción. Pues obviamente va a haber dinero de este tipo de cosas ilegales
en las campañas políticas, sin que no haya ningún árbitro que pueda revisar lo que se está haciendo. Imagínense, solamente para que es una idea, en Aguascalientes, en el tema, y eso se vio en el foro que hicimos allá, en Aguascalientes, para el tema de fiscalización, ¿sabes cuántas personas hay en todo el estado? 4. Para todo el estado. Para todo el estado. ¿Tú crees que van a fiscalizar de dónde vienen los recursos de procedencia ilícita? Pues claro que no. Entonces, esa fue la propuesta específicamente y más importante del PAN, que sí la reforma de alguna manera elimine por completo la financiación del crimen organizado. Ahora, ¿qué legitimidad podía tener una reforma de esta magnitud emanada del gobierno? Era la primera vez en la historia que se veía una propuesta de reforma electoral que no venía de la oposición, que venía desde el propio poder, ¿no? Mucho se ha dicho que era derrumbar la escalera de la democracia. ¿Qué legitimidad podía tener esta reforma? Es lo que te decía al principio, la soberbia de Morena llegó a tal grado de decir, voy a hacer una reforma emanada de nosotros mismos para darnos poder a nosotros mismos, incluso en contra de nuestros propios aliados, porque esta reforma lo que hacía pues era eliminar a las minorías, lo delicado que es, y los partidos pequeños que ahorita son los satélites de Morena, pues desaparecieran con una reforma así. Entonces, pues obviamente ellos no iban a estar de acuerdo. Entonces, pues efectivamente no existía esa legitimidad. Y pues bueno, si nos metemos todavía más a fondo al tema técnico de la reforma, pues era una aberración, porque quitaba la pluralidad que existe en México, poniendo solamente a un partido o a una fuerza política como la que podía decidir todo en este país. Vemos que esta reforma en particular ya se cayó, básicamente, salvo que llegara a existir alguna sorpresa. Sin embargo, se amenaza o se amaga con la llegada de un plan B. Hemos visto cómo Morena en su estructura se empecina, por decirlo de alguna manera, en lograr sus objetivos, como desde el PAN, desde Aguascalientes, cómo lo están viendo para pues, prevenir cualquier tipo de amenaza a la democracia. Sí, efectivamente, dicen que ya no es el plan B, ya van en el plan C, porque el plan A se les cayó, el plan B pues ya se les cayó, y entonces viene su plan C, y evidentemente van a tratar de hacer este tipo de trampas, porque eso así se llaman, pues en el siguiente paquete, ya en leyes secundarias, lo cual es muy peligroso, porque a ver, lo hemos estado viviendo. Yo lo dije en el foro de manera muy clara. Decía, todos se quejaban de que el INE costaba muy caro. Entonces estuvieron pegándole y pegándole al INE de que gastaba mucho dinero. Le quitan el dinero al INE, se reduce toda la operación del INE. Y cuando fue la campaña de la presidenta de la República, nosotros vimos en todos los estados lleno de bardas. ¿Quién pagó esas bardas? ¿De dónde salió el dinero? ¿Dónde está la trazabilidad del dinero? ¿Sí me explico? Sí. Digo, en nuestro estado yo creo que era una cosa impresionante. Yo creo que 1 de cada 3 bardas era de la presidenta. Entonces, pues evidentemente se estaba haciendo esta trampa y cualquier reforma que quieran hacer dando como ese tipo de clichés para quitar el dinero a los partidos, para que no nos salga tan cara la democracia. Vamos a quitar a los pluris porque es un dinero innecesario y no sirven para nada. Ese tipo de cosas lo avientan como para enganchar a la gente, pero el fondo, pues es un autoritarismo por completo. Si quieres, no sé, tengamos el tiempo, específicamente en el tema de los pluris, es importante recalcar, y como bueno, esta entrevista va a pasar por toda Aguascalientes, ya vas a ver, a veces hay que hablar de manera muy coloquial para que podamos transmitir el mensaje de una manera sencilla y no solamente engancharnos con que vamos a quitar los pluris porque no sirven para nada. Rapidísimo. Que en México existe lo que es la mayoría relativa, ¿verdad? Que son los diputados que votan. Todos votamos por ese diputado, entonces llega, ¿no? Esa es la mayoría relativa. Y existe la representación proporcional, que son los pluris. Y en términos bien sencillos, los pluris son por los que no se vota. Entonces tú dicen, oye, pero qué raro, ¿por qué existe diputados por el que no se votan? Por algo bien sencillo, por un tema de sobrerepresentación. Y para no hablar mucho, ¿qué significa la sobrerepresentación? Cuando
un solo partido o una sola fuerza política tiene la autoridad de poder hacer lo que quiera. Y les voy a poner un ejemplo. Vámonos a un partido de fútbol, ¿no? que es muy fácil. En un partido de fútbol vamos a tener al partido negro y al partido gris. El partido negro tiene la mayoría. La mayoría de la afición están con él. La mayoría de las personas del cuerpo técnico o que toma las decisiones en el partido son de él. Y árbitros, los que están en la línea, pues todos son del partido negro. Y entonces cuando viene el partido gris y dice, oye, pues yo quiero jugar en la cancha, ¿verdad? Y dice, en una lógica, si la mayoría, espectadores y todo el equipo técnico del partido está a favor de un solo equipo, pues es claro que tiene posibilidades mucho más altas de poder ganar. ¿Qué son los pluris? El pluri es esa persona que el partido gris dice, oye, yo quiero a alguien neutral, entonces voy a meter a alguien de nosotros y no va a estar de árbitro, porque el árbitro igual está con el partido negro, pero el de la bandera, estos de los de fuera del lugar, ellos van a ser del partido gris. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a generar un equilibrio en el partido. Y si tú haces las cosas bien como equipo, pues evidentemente tienes la oportunidad de ganar. Pero si a ti no te dan la oportunidad de que el equipo técnico y todos los que manejan el partido tengan la posibilidad de también tomar decisiones, pues ¿qué va a pasar? Si hay falta, solamente le van a contar a un lado. Si hay alguna irregularidad, le van a contar a un lado. Para eso tiene que haber una persona que no emana de ese poder, de ese partido negro, que es el que maneja todo. Tiene que haber otra fuerza que diga, oye, pues ¿por qué no le estás contando las faltas al otro? ¿Verdad? Entonces, así de sencillo es el tema, porque luego nos metemos mucho en lo técnico, ¿no? Claro. Pero así es muy fácil explicar por qué es importante que existan los pluris. Dicho de otra manera, es como el América, pues. O sea, al final del Lo día. iba a decir, pero tú lo dijiste. Sí, lo digo yo, hombre, no pasa nada. Pues a ver, Alfonso. Sí. Dicho todo lo anterior, estas legislaciones secundarias van a venir a querer mover el tablero, sin embargo, no pueden modificar artículos constitucionales. ¿Cuáles son las alertas, los focos rojos de lo que sí podrían llegar a hacer a través de legislaciones secundarias? Es lo que yo te digo. Lamentablemente, después de las reformas que hicieron al INE, hay muchas argucias que ellos pueden hacer en las leyes secundarias para irle restando más fuerza y más autonomía al Instituto Nacional Electoral. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, de la reforma del Poder Judicial. La pintaron muy bonita y la realidad es que llenaron de gente del oficialismo, de Morena, el Poder Judicial, debilitando obviamente la separación de poderes. Entonces, lo que nosotros creemos que pueden hacer es normas tendientes a debilitar el órgano electoral. Y eso nos preocupa mucho porque pues, van a ser un árbitro muy deficiente o un árbitro muy cargado hacia un lado. Entonces, creemos que por ahí pueden hacer algún tipo de estrategias jurídicas para poder, de alguna manera, darle más fuerza y darle más, pues de alguna manera, más poder al oficialismo, ¿verdad? Ahora tengo entendido, seguramente el PAN insistirá en esta fiscalización, este freno, este bloqueo a los recursos del crimen organizado en las campañas electorales. No hay números, pero sí se puede trabajar de ciertas maneras. ¿Qué están preparando que nos puedas adelantar desde el grupo parlamentario? Irnos directamente al tema penal. O sea, penal y además el tema electoral, ¿no? Que en tiempo real, al detectarse que hay una fuente de financiación del crimen organizado, con pruebas muy sencillas que podemos hacer como una prueba notarial, demostrar que no está siendo acorde el gasto que están haciendo con el gasto que tienen aprobado. Es que es muy sencillo. Nada más que en esta reforma se permita poder demostrar el gasto que se está haciendo. A ver, ¿cómo lo puedes demostrar? Y es lo que se hacía antes, cuando el INE era fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas lonas pusieron? ¿Cuántas bardas pusieron? ¿Cuánto personal tienen en las campañas? Porque obviamente tu equipo de trabajo, pues obviamente cuesta. ¿Cuántos vehículos tienes en campaña trabajando? Entonces,
es muy fácil demostrar cuánto es el dinero que estás gastando o el número de spots, que bueno, eso es más sencillo, pero la producción que tienes en redes sociales, si tú tienes un presupuesto de 100 pesos, ¿cómo es posible que ya lleves gastado 1,000 pesos? Claro. Y es muy fácil de demostrar, de verdad. O sea, solamente con que un notario revisara que ese tipo de pruebas fueran prueba plena para demostrar que hay una financiación fuera de la trazabilidad que debe ser, fuera del dinero que le corresponde a los partidos para gastar. Pero pues obviamente no les conviene. O sea, para tú poder demostrar de manera fehaciente que se está haciendo un gasto irregular, tienes una bola de requisitos impresionantes, que es lo que yo creo que van a hacer. Ellos van a ponerle todavía más requisitos para que sea muy difícil demostrar que ese dinero viene de algo ilegal, como el huachicol, son millones. ¿A dónde crees que se va a ir ese dinero? Ese dinero por ahí anda ahí guardadito, ¿no? Pues se va a ir a una campaña política. ¿Cómo nosotros lo vamos a frenar? Esa es la propuesta directa del PAN. Andará en Palenque. Sí. Muy bien. No sé, algo que quieras destacar, Alfonso. Pues bueno, eso de verdad, decirles que a veces las cosas se escuchan muy bonitas cuando dicen vamos a quitarle dinero a los partidos, vamos a quitarle el dinero al instituto porque hay muchos flojos. La realidad es que es un engaño. O sea, no hay que dejarnos engañar. Y recuerden nada más la reforma del Poder Judicial, cuando ellos la pintaron muy bonita. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue muchísimo más caro el proceso. ¿Por qué? Porque tenían que hacer una elección que no tendría por qué haber sido, de personas que no cumplían el perfil. Y luego, ¿qué pasó? Pues la campaña de los acordeones. Era tanta gente que todos llevaban sus acordeones. Es más, hasta los que tenían un interés y los que no tenían que tener de alguna manera un acordeón para poder saber. ¿Y qué es lo que pasa? En esta reforma que propusieron, y que yo creo que van a intentar hacer en leyes secundarias, justamente generaba el mismo problema. La fórmula como cambiaban, de alguna manera, el tema de las pluris, lo único que hacía es que varios candidatos podían registrarse. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que en base a la fórmula de las 100 diputaciones mediante listas de circunscripción, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues que se iban a registrar un montón. Entonces iba a ser ilógico. ¿Cuál sería el problema? Pues más papel, más números, más acordeones. O sea, todo cambio, pues obviamente mal hecho, implica una repercusión. Y más ¿verdad? opacidad, porque al final eran 40 mujeres, 40 hombres en cada lista, y era por lo menos en cada mesa de casilla, en cada mesa de casilla, pues tener cuando menos 80 conteos para saber quién. Exactamente. O sea, específicamente, en un caso, en algún caso específico, podría implicar hasta 200 nombres adicionales en una sola circunscripción. Más boletas, mayor costo de impresión, mayor número de campañas electorales y mayor carga a la autoridad electoral, que de por sí ya le quitaste presupuesto y le quieres seguir quitando. O sea, te quitan dinero y encima te ponen más carga de trabajo. Ajá. En una lógica imagínate, te voy a dar más trabajo, pero te voy a bajar el sueldo. Te quito más. Sí. Bueno. Pues, diputado, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Fer. A ti. Es el diputado Alfonso Rubalcaba, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en la Cámara de Diputados. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Sin lugar a dudas, nos estaremos viendo muy pronto.